El quinto contaminante que menciona Jesús en este pasaje son los hurtos. Y esto significa robo. Viene de la palabra griega klepto, del cual nosotros tenemos el término castellano cleptómano. Un cleptómano es una persona habituada a robar. Ya no roba por tener algo que quiere, sino por el simple hecho de que tiene un impulso interior para hacerlo. Y el robo es un mal muy importante en nuestra sociedad. No sé si existe alguna persona adulta en nuestro país al cual no le hayan robado nada. Puede ser desde un par de zapatillas hasta 1.000.000 de pesos. Y Dios defiende el derecho a la propiedad privada. En el 8º mandamiento, cuando Él dice, no hurtarás, en Éxodo 20:15. En general, el ladrón, aquel que roba, cree que los bienes materiales le van a dar felicidad, que su vida va a ser mejor con esto o aquello que no tiene. Y en vez de esperar en Dios por sus necesidades y vivir en contentamiento con lo que Dios le ha dado, busca llenar un vacío espiritual con algo material. Y eso nunca va a pasar, nunca se va a lograr. Y el robo, aunque sea solo un caramelo, mancha mi vida espiritual y rompe mi comunión con Dios. El sexto contaminante que menciona Jesús son los falsos testimonios. Y eso significa un testimonio que no es verdadero. Decir algo que supuestamente es cierto, pero no lo es. Dios prohíbe esto en el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Pero debemos entender que esto no se refiere solo a decir la verdad cuando uno está bajo juramento, en una corte, por ejemplo, sino que en todo momento nuestras palabras deben ser verdaderas. Hoy día damos falso testimonio cuando exageramos detalles de lo que estamos diciendo, o cuando contamos solo parte de una cosa, haciendo creer al oyente algo que no es cierto, porque hemos omitido ciertas verdades. O cuando hablamos mal de otros, destruyendo así su testimonio. O cuando repetimos chismes que hemos escuchado. Y estas cosas salen de nuestro corazón malvado y contaminan nuestra vida espiritual y obstaculizan nuestra comunión con Dios. Así que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Algunos dicen, bueno, yo digo la verdad y si alguien se ofende, es problema suyo. Y muy a menudo las palabras con las que dicen la verdad son ásperas. Las actitudes que tienen son malas y los efectos que tienen son devastadores. Pero Dios nos manda a tener un buen balance de verdad y amor con las palabras de Pablo cuando él dice en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que digas la verdad, pero también quiere que lo digas en amor. Si queremos evitar esta contaminación, debemos prestar atención a ese balance entre verdad y amor. El séptimo contaminante que Jesús menciona son las blasfemias. Blasfemar significa hacer vil. Los fariseos blasfemaban cuando atribuían al Espíritu Santo poder satánico. Y de esta manera vilificaban a Dios. Eso ya lo estudiamos en Mateo 12:31. Cristo fue acusado de blasfemia cuando Él dijo ser Dios, en Juan 10:33. O cuando dijo tener autoridad para perdonar pecados, como Dios, en Marcos 2:7. Así que blasfemia puede estar relacionada con tomar el nombre de Dios en vano, que es la prohibición del tercer mandamiento. Y blasfemamos cuando insinuamos palabras o insinuamos con palabras un mal comportamiento de parte de cualquiera de las personas de la Trinidad, como un chiste.
O cuando usamos el nombre de Dios en vano, colocando su nombre en ocasiones o en expresiones cuando en realidad no estamos invocando a Dios. O cuando limitamos el poder de Dios como si fuera un mero ser humano. O cuando atribuimos a un hombre o a un héroe atributos que solo pertenecen a Dios. Notemos que cada uno de estos 7 contaminantes que Jesús menciona tiene coincidencia con las prohibiciones en los mandamientos que Dios dio hace 1400 años antes de Cristo. Para Jesús, estos mandamientos eran aún vigentes a pesar de que haya pasado tanto tiempo. Habían pasado 1400 años. Jesús está diciendo que lo que contamina al hombre, lo que le corta su comunión con Dios y lo que impide que pueda vivir una vida que agrada a Dios, no es quebrantar las reglas humanas, sino quebrantar los mandamientos divinos. Así que necesitamos nosotros volver a la palabra de Dios para determinar lo que hacemos en nuestras vidas. Y para ello no podemos depender de lo que es aceptado en nuestra sociedad actual, ni podemos descartar las órdenes de la Biblia porque nos parezcan anticuadas. De acuerdo con las palabras de Cristo, estamos en graves problemas por estos contaminantes. Porque estas cosas y más nos separan de un Dios puro y santo. Y por eso es importante que en segundo lugar veamos el camino a la descontaminación. Quizás digas, ¿qué hago si ya estoy contaminado? Querido amigo, quiero que sepas 2 cosas. En primer lugar, toda persona sobre la faz de la tierra debería preguntarse lo mismo. Porque todos fueron contaminados por el pecado, sean estos de la lista u otros que la Biblia menciona. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo vemos en Romanos 3, del 10 al 12. Todos somos pecadores y no merecemos el favor de Dios. En segundo lugar, la misma Biblia, que te muestra que estás contaminado ante Dios, es la que te muestra el camino a la purificación y la limpieza. Y reconocer que uno es pecador es el primer paso hacia esa limpieza. Observemos el testimonio de personas que fueron contaminados con esta clase de pecados, pero encontraron limpieza. Busquen conmigo en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11 nos dice esto, Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Algunos de esa iglesia eran esta clase de cosas, habían sido contaminados con estas cosas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tu contaminación estabas perdido en tus pecados, alejado de la vida de Dios y sin esperanza en este mundo. Sin embargo, Dios mandó a su único Hijo Jesucristo para rescatarte. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18 y 19. Para rescatarte, Jesucristo murió por vos en tu lugar, tomando tu culpa y tu condenación.
Ahora te ofrece la vida eterna y la limpieza de la maldad si te arrepentís de tus pecados y pones toda tu confianza en Él. Puedes hacerlo ahora mismo, donde estás. Dile de todo corazón: Dios, reconozco que soy pecador, que te he desobedecido y estoy apartado de ti. No merezco el perdón de pecados ni el cielo, pero te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarme. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, pagando por mis pecados, y me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de mi pecado y en este momento le abro la puerta de mi corazón y le invito a entrar a mi vida para que me perdone y me limpie de mis pecados. Amén. Quizás digas: yo ya soy salvo, pero he vuelto a contaminarme con algunas de estas cosas que Jesús mencionó. ¿Qué hago? Mirá lo que dice Efesios 4, 22. Efesios 4, 22 al 24. El apóstol Pablo, hablando a otra iglesia, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, dice en Efesios 4, 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas veces traemos a nuestra vida cristiana el equipaje que teníamos cuando no éramos salvos. Sí, Dios nos perdonó, pero las costumbres viejas no necesariamente se van automáticamente. Tenemos que despojarnos de esas cosas en nuestra vida, como si fuera ropa manchada y sucia. Permitir que la Biblia cambie la manera de pensar y vestirme con la ayuda de Jesucristo, de los hábitos y las cualidades de carácter que agradan a Dios. Y luego nos muestra algunos ejemplos aquí en Efesios 4. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, o sea, el falso testimonio, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que si te contaminaste con el falso testimonio, podés desecharlo y comenzar a hablar verdad con tu prójimo. La muerte y resurrección de Jesús te da poder para hacerlo. Luego en el versículo 28 vemos otro ejemplo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Si te contaminaste con el hurto o el robo, podés dejar esa práctica y tener limpieza. Después en el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que si te enojaste con alguien y lo mataste en tu corazón, podés quitar ese pecado de homicidio de tu vida. La palabra maledicencia en este versículo es la palabra que se traduce blasfemia en nuestro pasaje en Mateo. Maledicencia y blasfemia es lo mismo. Podés quitar eso de tu vida con la ayuda de Cristo. Y así con todos los pecados que contaminan tu vida espiritual y estorban tu comunión con Dios. Pero ojo, esto no es automático. No podés solo orar pidiendo que Dios te quite estas prácticas pecaminosas y ya está. Se solucionó el problema. No es así de fácil. Requiere cooperación. Requiere acciones radicales y disciplina de tu parte, mientras dependés de la gracia de Cristo que Él te da para tener la victoria. Y debemos entender que estamos en una guerra espiritual, hermanos. Y no vemos a nuestro enemigo con nuestros ojos. El diablo, el mundo y la carne son invisibles al ojo, pero muy reales. Y debemos tomar todos los recaudos posibles para erradicar los contaminantes espirituales de nuestras vidas. Pablo dice en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que debemos tomar una posición de guerra contra estas cosas. Cuando identificamos estas tendencias en nuestras vidas, en nuestros propios corazones, no los justifiquemos más. No los minimicemos como cosas sin importancia. Y no los ignoremos pensando que se irán solos. Tomemos la palabra de Dios y la armadura del cristiano. Fortalezcámonos en Dios y en el poder que Él da y hagamos morir a estos contaminantes en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a hacer eso en su gracia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque Jesucristo mostró esta lista de contaminantes que dañan nuestro testimonio, pero también perjudican y nos separan de la comunión con Dios. Te damos gracias porque el Espíritu Santo obra en nuestro corazón trayendo convicción de estos pecados. Y te pedimos, Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos admitir nuestra culpa de nuestra contaminación y que es nuestra responsabilidad. No es por ser influenciados por el mundo o por nuestra sociedad, sino porque salieron de nuestro propio corazón. Ayúdanos a tomar los recaudos necesarios, a hacer guerra contra estos pecados en nuestras vidas, a poder armarnos de toda la armadura de Dios, a poder fortalecernos en ti, a poder tomar tu palabra y hacer morir las obras de la carne en nosotros. Que podamos tomar acciones radicales para extirpar estas cosas de nuestra vida, despojarnos del viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente a través de tu palabra, pensar de una manera cristiana y luego también revestirnos del nuevo hombre, de aquellas cualidades de carácter piadosas. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos decidir de todo corazón hacer estas cosas para la honra y para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús pedimos estas cosas. Amén.